there came a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al Mensaje de la Cruz. Yo soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, Perez Reagan, Josh Rosenstern, Lauren Larson, Andrew Leo y Dave Watts, y estamos felices de tener a Andrew como nuestro invitado especial el día de hoy. Él es de Johannesburgo, Sudáfrica, y predicó un gran mensaje sobre la cruz el domingo en la noche. Estamos felices de tenerlo otra vez, mi amigo. Gracias, es un honor. Muchísimas gracias. Y Dave, vamos a comenzar con el cuarto versículo, creo que es como la cuarta vez. Por lo menos, sí. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. La ley no está muerta por decir así, pero nosotros estamos muertos a la ley porque estamos muertos a sus efectos. Eso significa que para tratar de vivir para Dios conforme a la ley, ya sea la ley de Moisés o leyes religiosas conformadas por otros hombres o nosotros mismos, debemos estar muertos a toda ley religiosa. Mediante el cuerpo de Cristo. Esto se refiere a la crucifixión de Cristo que satisfizo las demandas de la ley violada, lo cual no podíamos satisfacer. Pero Cristo lo hizo por nosotros, habiendo cumplido la ley mosaica en todo aspecto. El cristiano no está obligado a la ley de ninguna manera, solamente a Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Ahora, eso es una gran declaración. No hemos terminado con el cuarto versículo aún, pero fue la cruz que respondió cada demanda de la ley. Y quiero que eso penetre bien. Fue la cruz de Cristo que respondió a cada demanda de la ley violada. Y cada ser humano había violado la ley y la paga de eso era la muerte. Y bueno, la persona no podía sobrevivir si trataba de sobrevivir por medio de la ley nada más porque no podían guardarla. Y como les dije, la paga del el beneficio, no quiero utilizar esa palabra. Todo esto fue y era castigado por la muerte, pero Jesucristo guardó la ley en todo aspecto. Él jamás se la perdió ni una sola vez en palabra, pensamiento u obra. Pensemos en esto. Esto va más allá de nuestra comprensión. Cada ser humano es culpable de la ley violada, pero cuando aceptamos a Cristo, todo esto es borrado. Todo esto es eliminado. Usted ya no, delante de Dios, no es un quebrantador de la ley, sino un cumplidor de la ley por causa de su fe en Cristo. Ahora, nosotros hacemos un mal cuando tratamos de injertar otras leyes que hemos inventado nosotros mismos o nuestra denominación las ha inventado o como quiera que sea el caso. Y me temo que ese es uno de los grandes problemas y mire, yo no digo esto o no lo digo para tratar de hablar negativamente de otros creyentes. Yo hice lo mismo, yo mismo, traté de encontrar la victoria por medio de la ley. No lo llamaba la ley, no pensaba en ello como la ley, pero viendo hacia atrás eso es lo que era. Y me temo que la mayoría de cristianos caen bajo la misma categoría. ¿Estoy equivocado, Lauren, o no? No, yo creo que cada persona que no está apropiadamente instruida van a ver lo que hacen como lo que Cristo, en vez de ver lo que Cristo ha hecho. Si no sabemos que eso es el aspecto más importante de nuestra vida cristiana. No es probablemente, sino que lo es lo más importante. Así que si no nos instruyen, entonces la posición del ser humano es tratar de hacerlo por sí mismo, ser independiente, si podemos decirlo así. Y en el mundo así es como se instruyen las cosas. Mientras crecemos, nuestros padres nos dicen que tenemos que ser independientes, tenemos responsabilidades, tenemos que pagar nuestras cuentas, pero en el cristianismo el crecimiento es verdaderamente diseñado para que nos convirtamos a ser más dependientes de lo que Cristo es y lo que Cristo ha hecho, sí, en vez de independientes. Exactamente correcto. Creo que mucha gente diría, sí, somos salvos por gracia, pero ahora yo tengo que vivir por la ley para agradar a Dios.
no utilizan ese término, tengo que vivir por la ley, pero es lo que están haciendo. Sí, así es. Ellos pueden aceptar la gracia para la justificación, para ser salvos, pero cuando se trata de vivir para Dios, entonces sienten como que tienen que hacer todas estas obras, ya que son salvos, tienen que hacer una lista de cosas para poder ganarse el favor de Dios. Bueno, eso es probado por la mayoría del mundo, tratando de ganarse la entrada a Dios para buscar su lugar en el Señor por medio de la ley. Así Eso es. es lo que ellos están tratando de hacer y yo guardo la ley, no usan esa terminología, pero bueno, yo hago buenas obras y me supongo que si usted le pregunta a la gente si es salva, ellos dirán, bueno, creo que estoy bien. Correcto, van a decir, bueno, sí, soy una buena persona, así que estoy bien. Sí, así es. Y me gusta lo que dijo el hermano Larson. En nuestra sociedad, por lo menos era así antes, si usted trabajaba fuerte, usted era recompensado. Entonces el capitalismo trabaja fuerte, gana más dinero, usted es bendecido, usted es recompensado. Y la gente usa eso en su vida espiritual cuando tratan de vivir para Dios. Tengo que trabajar más fuerte. Cuando alguien está luchando con el pecado y se acercan al pastor común, el pastor común dice, si permaneces en la lucha, oras más fuerte, ayuna más, entra más en la palabra, trabaja más fuerte porque no saben cómo tener victoria sobre el pecado. Tienen buenas intenciones. Y hubo mucho tiempo en mi vida que yo hubiese dicho lo mismo si hubiesen venido a mí con esa lucha contra el pecado. Yo les hubiese dicho, vamos a orar más fuerte, vamos a leer más la palabra, vamos a ayunar más, vamos a hacer todas estas cosas. Y esas cosas son buenas, pero esa no es la clave para tener victoria sobre el pecado. Volvemos a esa mentalidad de obras, como dijo el hermano Larson, es algo natural en la gente decir, bueno, yo puedo confiar en el Señor para mi salvación, pero cuando se trata de mi santificación, entonces depende de mí. La mayoría de creyentes no tienen ni la menor idea de qué es la santificación. Desafortunadamente, muchos La mayoría de pastores pastores no tampoco. entienden lo que es la santificación. Cuando usted le pregunta a muchos ministros que definan la santificación, verdaderamente no entienden lo que eso es. Deberíamos definirla ahora. Cada creyente, el momento en el que usted es salvo y le da su corazón a Cristo, nace de nuevo. En ese momento usted fue santificado. Así es. Dios no puede aceptar nada menor a eso. Eso significa ser apartado para con Dios, para hacer la obra de Dios, la vida y el vivir que Dios nos da. Y Dios no puede aceptar nada menos. No puede aceptar a una persona que sea medio pecaminosa o lo que sea. Bueno, lo que verdaderamente me resalta mientras estudiamos las Escrituras es que el término separado es algo como un favor inmerecido cuando hablamos de la gracia. No dice exactamente lo que se tiene que decir. La unión con el creyente en la salvación lo lleva al punto, hermano Swagger, donde son libres del dominio del pecado y entonces son separados para Dios. La Biblia dice que somos lavados, justificados. No, somos lavados, santificados y somos justificados. Correcto, entonces la santificación es, primero que nada, la verdad que Dios ha derrotado todo pecado que ha venido contra nosotros o que vendrá en contra nuestra y nos ha puesto en Cristo y nos ha separado. Nosotros no podemos ser separados hasta después de que el dominio del pecado sea roto. ¿Qué tal con el creyente sincero? No es hipócrita, es un creyente. Y bueno, está tratando de santificarse a sí mismo. Bien, y voy a definir eso. Están tratando de derrotar el pecado. Sí. Y no entienden Así es. que Cristo ya derrotó el pecado y de que su unión con Él en la salvación Nos da su victoria. nos da su victoria. Eso es lo que significa ser santificado. Ahora bien, Pero hay creyentes que piensan que tienen que ir al altar y tener algún tipo de experiencia con el Señor. Y gracias a Dios por las experiencias que sí tenemos, pero eso es lo que piensan que la santificación es. correcto, hay una progresión. La Biblia es clara en este proceso de crecimiento. Meyer Perman, años atrás creo que escribió el libro Doctrinas Bíblicas en los 1930. Sí.
Y él dice y sugiere que el término debería de utilizarse de que progresamos en la santificación. Y yo creo que es una manera excelente de decirlo. Sí, sí, creo que eso es correcto, sí. Pero lo tenemos, pero ahora tenemos que aprender a progresar en eso, a crecer. Si no sabemos que lo tenemos, tratamos de Sí, de adquirirlo. tenerlo, sí. Y así que peleamos la batalla equivocada. Nuestra batalla es la batalla de fe, de creer de que el dominio del pecado, Cuando nosotros tratamos de santificarnos a nosotros mismos, decimos que lo que Cristo hizo en el Calvario no fue suficiente. correcto, Tenemos que añadirle nuestra parte al asunto y ese es un insulto a Dios. Es presentar a Cristo como insuficiente. correcto. Y la gente no piensa eso, No, pero, claro que no, yo no lo pensaba tampoco. pero la progresión es progresar en lo que somos, no progresar en lo que uno está tratando de Sí. adquirir. Yo pensé que podía levantarme cada noche cuando me despertaba. Y a la 1 o 2 de la mañana, o como quiera que hubiera sido el caso, yo me iba de habitación a habitación, salía de la cama y pasaba de habitación a habitación orando, pensando, yo puedo llegar a la victoria, orando. Y ahora Dios me bendecía, yo era bendecido. Pero yo me enteraba después de que yo no era libre de lo que había estado luchando. Correcto. Y era terriblemente frustrante. Estaba acercándose a eso de la manera equivocada. Se nos llama a ver ese problema en nuestras vidas y decir, eso ya ha sido derrotado por lo que Cristo hizo por mí en el Calvario. Yo casi me volví loco, me llevé, casi me dirigí yo mismo a un trastorno mental, pensando que yo podía orar hasta recibir y sabía que no podía, pero no sabía qué más hacer. Y se enteró que no podía. Sí, sí, claro que sí me enteré de que no podía hacer nada. Y honestamente, cada persona que trata de hacer lo que Jesús ya ha hecho, va a vivir lo mismo. Y ahora es tan fácil. Mi yugo es fácil, mi carga ligera y es tan fácil. Y yo no tengo que temblar y pensar, Señor, bueno, no lo voy a lograr. No es difícil cada mañana despertarse pensando, ¿será que voy a sobrevivir el día o no? Correcto, y eso no es lo que Dios quería para No. nosotros. La santificación es la libertad del dominio del pecado, no simplemente la naturaleza pecaminosa, aunque Romanos 6 es muy clara en esto. También incluye la carne, el mundo y el diablo. Son escrituras separadas en los escritos de Pablo que nos dice que esa misma unión que nos libertó del dominio del pecado. Bueno, responda a mi pregunta. ¿Cuántos creyentes entienden esto? Bueno, una vez más, no tantos como quisiéramos y espero que más de lo que sabemos, pero esto es lo que el mensaje de la cruz en contexto es. Sí. Esto es lo que estamos tratando de predicar y enseñar. Así que para que la gente entienda que nuestra lucha no es derrotar el pecado, sino que peleamos la buena batalla de la fe y confiamos en lo que Cristo ha hecho. Si usted le dice al Señor que el ancla de mi fe es Jesucristo y este crucificado, ese es el ancla de mi fe. No se trata de mí, ni tampoco de la iglesia, ni en las buenas obras. Hermano Swagger, Sí, claro. ese pensamiento es muy interesante. Cuando uno es salvo y tiene un problema y su pastor le dice, bueno, tienes que orar más, tienes que ayunar más, tienes que dar más y hacer más. En muchas ocasiones él propiamente no sabe el camino a la victoria Correcto, sí. y como resultado No lo sabe, ¿no? no sabe. Así que enseñan lo que a ellos les enseñaron. Sí. Recuerdo en la iglesia mientras yo crecía, yo nunca conocí la palabra santificación, nunca sabía lo que significaba. Discúlpeme, mire, es algo de lo que no se habla. Simplemente porque los predicadores no lo entienden. Correcto, es verdad, Así que lo dejan así nada más. así es. Y es una de las cosas más importantes, de las doctrinas más importantes en la totalidad de la palabra de Dios, para el creyente. Para mí era esa idea fallida de que poco a poco estoy siendo santificado, no de que ya he sido santificado
y estoy aprendiendo a cómo caminar en esa santificación. Esa es una doctrina de las asambleas de Dios. Correcto, y esa era la idea en esto de la santificación progresiva, que era poco a poco, diariamente llegaba esa santificación. Nadie nos señalaba en 1 Corintios 6:11 lo que usted citó sobre de que ya sois santificados. Y siempre me confundía porque la gente decía, bueno, Dios no puede aceptar menos que la perfección. Así que yo sabía que yo no estaba viviendo una vida perfecta 100% en la voluntad de Dios, 100% todo el tiempo viviendo para el Señor. Así que Segunda de Pedro 3:18 habla de crecer en la gracia y el conocimiento y la salvación del Señor Jesucristo, crecer en su gracia, en su conocimiento por fe, pero entendiendo de que la santificación también fue comprada en el Calvario, tal como la justificación, y eso es algo difícil para la gente entender, ese paradigma, porque no se está diciendo de una manera de que uno está santificado, eso es todo, estamos progresando, entendiendo lo que Cristo ya ha hecho y aprendiendo a cómo vivir de esa manera en nuestra vida. Sí, y solo para hacer este punto, Dr. Watts presentó Corintios. Probablemente no había una iglesia con la que Pablo tuvo que tratar que estuviera en más grandes líos que Corinto para cuando los superapóstoles terminaron con lo que él había comenzado, lo que Apolos había hecho después de él. La iglesia estaba en un lío horrible, y si usted lee 1 Corintios completamente, usted va a encontrar que la mayoría de problemas, bueno, habían problemas matrimoniales, habían inmoralidad, habían gente demandándose entre sí, pero yo lo quiero llevar al primer capítulo de 1 Corintios, y vamos a leer 1 Corintios 1 y 2. Pablo dice esto: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, en Sóstenes nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Dense cuenta que Él hace que esta iglesia, o Él llama a esta iglesia que está en problemas tan grandes, Un grupo Él de los personas llama santificadas. santificados. Y luego 1 Corintios 6, lo que citó Dave hace un momento, y ahora sois lavados, santificados, justificados. Así que una vez más nos prueba el punto, y encontraremos a lo largo de las Escrituras que esta verdad existe. Lo que no estamos diciendo, y esto es importante también, es que los cristianos no necesitan progresar o crecer en el medio o el camino de ser más como Cristo. Necesitamos crecer a su imagen, pero no lo hacemos derrotando el pecado, lo hacemos desde el conocimiento de que el pecado ha sido derrotado, y con nuestra fe seguramente reposada en Cristo y lo que Él ha hecho. Entonces el Espíritu Santo tiene la oportunidad de tomar aquello que está en nosotros, que aún no es conformado a la naturaleza y el carácter de Cristo, y hacer en nosotros lo que nosotros mismos no podemos hacer. Bueno, pero esto es algo de lo que la mayoría de predicadores no conocen en lo absoluto. Son dos cosas que ellos hacen. Ellos siguen tratando de santificarse a sí Correcto. mismos. Y si tienen una victoria aquí o allá, dicen, ese es mi crecimiento. William Durham, y le envió un artículo, yo sé que usted lo leyó, que él escribió sobre la santificación, y él fue aquella persona que se opuso al pensamiento original de Sí, lo leí. en la calle Azusa. Vinieron de el movimiento de santidad wesleyano, y para ellos existía la salvación y después algo distinto y separado, la santificación, y después la llenura del Espíritu. Durham fue lleno del Espíritu, pero él vino de un trasfondo reformado, y siempre le habían enseñado que los creyentes eran salvos y santificados durante la salvación. Entonces él volvió a Azusa, a la calle Azusa, e introdujo esto a los creyentes que estaban ahí. Causó la primera división en el movimiento pentecostal, y se llamaba la controversia, porque Durham era fuerte que es la obra consumada. Así que cuando usted lo leyó, usted me dijo que era exactamente lo que Dios le había mostrado a usted. Pero Exacto. eso fue 100 años antes. Sí.
Pero lo que usted ha hecho y lo que su vida y ministerio nos ha proveído es que Durham, cuando uno leía lo que él escribió, aunque él creía que la salvación traía ese estatus de santificación instantánea, él era muy fuerte sobre el bautismo del Espíritu Santo, que era la fuente de poder. ¿Que no lo sacaron de Sí. la denominación de la iglesia? Bueno, después de 3 años en la calle Azusa, ese movimiento ya había cesado. Seymour se había ido y estaba Sí, viajando viajando. y su esposa estaba a cargo de los servicios. Y todo estaba como ya parando después de 3 años. Cuando Durham vino a predicar sobre la obra consumada de la cruz, el poder de Dios cayó una vez más. Y la gente, ese avivamiento comenzó una vez más. Seymour vuelve deprisa de donde él estaba y empieza a hablar con Durham y escucha lo que él está diciendo. Y ambos, Pearl y Seymour, rechazaron lo que Durham estaba enseñando, de que somos salvos y santificados, y causó una gran división. Literalmente ellos lo sacaron de la calle Azusa y él viajó y edificó una iglesia. Frank Barrymore, quien fue uno de los grandes autores de el libro de la calle de Azusa que leemos, viajó con Durham, pero él estaba tan herido por la manera que los dos grupos se atacaban que finalmente él se apartó de todo. Y tristemente Durham se contrajo neumonía 3 años después de volver y murió. Creo que fue en el 1912, él murió. Y Pearl dice que fue el juicio de Dios por lo que él estaba enseñando. Así que las asambleas de Dios y la iglesia de Dios se dividieron. Fueron formadas, de hecho, en esa separación, pero las asambleas de Dios se formó bajo el proceso de santificación que acabamos de describir. Mas, sin embargo, las asambleas, en vez de confiar en lo que Cristo ha hecho para traernos el poder de vivir esa vida cristiana después de la santificación, ellos se enfocaron en el bautismo con el Espíritu Santo, y en los escritos de Durham, aún en aquel tiempo, se veía aquella influencia. Y si usted no tenía el bautismo del Espíritu Santo, usted era un ciudadano de segunda clase, simplemente no tiene lo que necesita para vivir esa vida cristiana. Y fue ese tipo de actitud que Vincent Simon, que una vez más es uno de los historiadores del movimiento de santidad pentecostés, dijo que en aquel tiempo en la calle Azusa, en Los Ángeles, muchos de los evangélicos fueron rechazaron el bautismo del Espíritu Santo por la actitud de algunos que habían sido llenos. Así que Pero las asambleas de Dios adoptaron muy bien lo que Durham había enseñado. sí, en papel sí, lo hicieron. La iglesia de Dios se dirigió más hacia la experiencia. Ellos fueron a la segunda experiencia, que era de 3 partes. Salvos, santificados y bautizados con el Espíritu Santo, que vino desde el punto de vista arminionista de Wesley, que habían 3 componentes en la santificación. Estaba la inicial, progresión y entera o total, y de ahí es donde eso surgió. Así que la santificación completa o entera para ellos significaba que uno vivía una vida de perfección. Y bueno, también enseñaban, y corríjame si estoy equivocado, que una persona podía llegar al punto en el que eran completamente santificados y jamás volverían a pecar. Sí, eso es a lo que esto evolucionó, y el pensamiento de Wesley, arminionista, en cuanto a sus 3 componentes, inicial, progresivo y entero o total, evolucionó. Ahora, Larry Martin dijo que para cuando Durham murió, más de la mitad de la gente pentecostal creía en la obra consumada y había seguido ese pensamiento. Entonces, en 1914, en Hot Springs, Arkansas, la formación de las Asambleas de Dios fue la original ideología de la santificación. El mensaje original. Sí, así es. Y a lo largo del tiempo evolucionó al punto que el énfasis se presentó principalmente en el bautismo del Espíritu Santo en vez de la obra consumada sobre lo que se había fundado originalmente. Pero ahí es donde salvos, santificados y llenos del Espíritu Santo, ese pensamiento es lo que Seymour y Parham creían y enseñaban, y es lo que... Sí, bueno, pero salvos parcialmente, ¿ahora qué?
Bueno, no quiero que entremos tanto en la historia, pero si volvemos a Wesley, Wesley no enseñó perfeccionismo. Él enseñó que después del segundo evento, y él pensaba que era secundario, que uno progresa en este proceso. Pero sí hay una progresión. Correcto, y usted tiene toda la razón, pero probablemente, Dr. Watts, usted puede ayudarme los 1860, el movimiento de santidad fue muy fuerte. Phoebe Palmer y su hermana y su esposo en Nueva York verdaderamente empezaron un fuerte empuje de que una persona puede llegar al altar y recibir esta obra secundaria. Y creo que ahí es donde entró esto de la perfección y Sí, se convirtió en parte sí. de eso, ¿no? Ellos tenían un periódico, una revista que tenía solamente unos cuantos suscriptores, era gigantesco. Los Palmers fueron muy influyentes. Esto fue antes de la guerra civil, el movimiento de santidad en Estados Unidos, y pudiera estar equivocado, pero creo que John William Fletcher se adhería a una teología de Sí. perfección. Él era el teólogo de wesleyanismo. Y Correcto. pudiera estar equivocado, pero parece como que es de donde esta idea comenzó realmente a cimentarse, y todos nosotros hemos dicho muchas veces que no creemos que una persona puede vivir una vida perfecta y sin pecado aquí en la tierra, pero sí, pero por definición, en cuanto a la santificación completa, estaríamos nosotros diferentes en cuanto a la definición de la de ellos. Wesley escribió una disertación cerca del fin de su vida, y cuando uno lo lee, hermano Sager, uno puede ver el amor de Dios que este hombre tiene, el amor por Dios, el amor por el pueblo de Dios. Él proclamó que si usted ha progresado en la santificación, entonces la evidencia principal es que usted tiene ese amor para Dios, el amor para el pueblo de Dios, y no puede leerlo sin casi llorar, porque este hombre, aunque esa dirección diríamos que era antibíblica, ciertamente fue usado por Dios. La doctrina wesleyana dominó América 150 años, me parece, sería Sí, así es. ese proceso, ese pensamiento, ¿no? Y la iglesia salió de allí. Correcto. Entonces, todos estos pensamientos que se oponen aún hoy en día a lo que nosotros estamos tratando de resaltar en el mensaje de la cruz, hay un sentido donde nosotros experimentamos la justificación y después progresamos, experimentamos la santificación y progresamos en ella. Y permítanme explicar la justificación. Nosotros somos justificados, lo que significa que nosotros somos libres de la penalidad del pecado y nosotros tenemos esa justicia imputada. Pero cada vez que fallamos, la justificación es puesta a prueba. Verdaderamente lo creemos. Y así como entendemos la justificación correctamente, no es una oportunidad para pecar y vivir en eso, sino para volvernos a levantar sin ser arrojados del reino. Sin perder la salvación. Correcto. Entonces, cada vez que nosotros fallamos, progresamos un poco en nuestro entendimiento de la justificación, pero eso no es todo. Cuando nuestro hermano falla, es verdaderamente puesto a prueba, porque nosotros somos fáciles de Sí. aceptar lo que Dios ha hecho por nosotros, pero aceptaremos lo que Dios ha hecho por el otro. Sí, parece como que nosotros queremos retribución de otros cuando ellos han fallado, pero queremos un perdón incondicional de Dios cuando nosotros fallamos. Correcto. Así que tenemos que progresar en ambos. En mi manera de pensar, la santificación la tenemos, progresamos en eso. La justificación la tenemos, progresemos en eso. Y eso, sí. Tenemos que ir a la pausa, ya volvemos. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Ya estamos de vuelta. Dave, por favor, continúe con la mitad del segundo versículo, por favor. Por el cuerpo de Cristo. Esto se refiere a la crucifixión de Cristo, que viene a satisfacer las demandas de la ley violada que nosotros no podíamos satisfacer. Pero Cristo lo hizo por nosotros, habiendo cumplido la ley mosaica en todo aspecto. El cristiano no está obligado a la ley en ninguna manera, solo a Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Ahora, esa declaración, el cristiano no está obligado a la ley de ninguna manera, solamente a Cristo y lo que Él hizo en la cruz. ¿Están ustedes de acuerdo con eso? 100%.
más fuerte que otros. Entonces el propósito de la ley era señalar el pecado, pero no ayudarnos a vencer el pecado. Sí, nos lleva a la solución para el pecado, Sí, a Cristo. que fue el sistema sacrificial que últimamente nos señalaba al sacrificio del Redentor, que fue profetizado de él en Génesis capítulo 3. Así es. Que la ley, cada vez que caía, le señalaba a uno a que uno no es la solución, sino que existe una solución fuera de usted y es el sistema sacrificial. Así que Dios siempre estaba señalando a la humanidad, aún dentro de la ley mosaica, a algo que vendría, Sí. un sacrificio que resolvería el problema. ¿No cree usted que lo que estamos tratando de enseñar ahora es lo que falta en demasiadas iglesias? No es algo enseñado. Absolutamente. Como lo que han dicho todos acá en el panel. Yo no escucho que de esto se hable mucho, y cuando sí lo escuchamos, bueno, hay ministros que me encanta escucharlos, sus ministerios me han bendecido, me han edificado, me han fortalecido, pero cada vez que yo veo que ellos tratan con esto de la victoria contra el pecado, nunca, y quisiera poder decir algo distinto, pero no puedo. Nunca les escucho que le señalen a uno a la cruz. Típicamente lo que escucho es la oración. La oración es la manera como uno adquiere victoria sobre el pecado. Entonces, ¿cómo dicen ellos que se obtiene la victoria? Dígalo otra vez. Por el pecado, como usted estaba hablando anteriormente, la manera que usted veía la oración antes de... ¿Dirían ellos entonces que yo no estoy promoviendo la oración? Por lo que Bueno. usted ha dicho. No sé si lo harían. No, sí, lo han dicho, sí, eso ha sucedido a lo largo de los años, no quiero interrumpir. No, está bien. Pero yo les prometo que si ustedes están enseñando que no tenemos que orar, es exactamente lo que ellos están respondiendo. Bueno, desafortunadamente, muchas personas que siguen este ministerio escuchan en la mitad de lo que se está diciendo y piensan, no tengo Así que hacer es. estas otras cosas. Algo que Pérez ha resaltado bastante en sus predicaciones y en cosas que yo estaba pensando en Hebreos 12:14, hay que seguir la paz con todos, sin la cual nadie vendrá al Señor. Y en sus notas usted dice, la santidad no puede llegar por ley, sino por la gracia, lo cual es hecho posible por la cruz. Es el aspecto de la gracia, de cómo funciona esto, y para mí eso es un componente que hace falta. La gracia para salvarle y la gracia para santificarle y la gracia para mantenerle. Para guardarlo. La obra de la santificación siempre ha sido una obra de Dios. Miren, en Crossfire hemos estado trabajando a través de los nombres del pacto de Dios que se encuentran en el Antiguo Testamento, mostrando cómo Cristo es la realización de todos esos nombres, y acabamos de repasar Jehová Makadeshoem, que es el Señor que os santifica. Y esa primera mención de Jehová Makadeshoem está en Levítico capítulo 20. Lo que Dios acaba de hacer en Levítico capítulo 1, del 1 al 17, Él nos ha hablado de todo lo que tiene que ver con el tabernáculo, ofrendas, la ordenación de los sacerdotes, la adoración, el servicio, todo eso, y cómo debe ser santificado y santo. Y en el capítulo del 18 al 20 habla de cómo quiere santificar al pueblo de Dios. Y si me permite leer un pasaje del Nuevo Testamento, Pablo cubre la misma idea. Él dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, dice, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os abstengáis de la fornicación, para que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no os ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces la santificación aquí en este pasaje es exactamente lo que Dios le está diciendo a Israel en Levítico capítulo del 18 al 20. Pasa una lista de cosas que ellos no deben de practicar, como la idolatría, no deben practicar la inmoralidad sexual, una lista de cosas que no deben ellos de hacer ni involucrarse en esas cosas. Y luego Dios dice, yo soy el Señor, Jehová que os santifica, vuestro santificador. La idea de la santificación para la humanidad jamás ha sido que la humanidad logre este trabajo en ellos mismos. Si nos vamos a Romanos capítulo 14, Pablo nos está llevando a este concepto en el que dejen de
de usar sus miembros, sus instrumentos, como siervos para injusticia, y hay que ceder vuestros miembros como siervos de justicia, como miembros de justicia. Y la única razón es por lo que ha sucedido antes, porque todo lo que sucede antes nos enseña que no podemos hacer eso, pero ahora podemos porque Dios ya lo ha hecho. Él nos ha separado del poder del pecado y ahora nosotros podemos ceder esos cuerpos. Podemos entregarlos como algo separado, y esta es la idea de la santificación a través de toda la Biblia, apartados para el servicio de Dios. Todo lo que tenemos del Señor es por la cruz que lo ha hecho posible. Todo lo que tenemos. Así es. Sin excepción, sí. Salvación, victoria, sanidad divina, prosperidad, bendición, todo lo que uno puede llegar a pensar. La cruz es lo que lo hizo posible, y la cruz se predica tan poco en la mayoría de iglesias. Así es. Pero creo que la gente, creo que la gente es donde se confunde por la idea de que no nos escuchan a nosotros promover la santidad, pero claro que sí. Así Simplemente es. les estamos diciendo que la única manera para que se pueda lograr, literalmente es la única manera, para que haya una verdadera santidad producida dentro de la vida y el corazón de una persona, tiene que ser que Dios lo haga, no que yo pude lograr hacerlo, sino que la gracia lo logró. Solamente es la gracia lo que puede hacer que esto funcione, y la gracia se encuentra en ningún otro lugar más que en la cruz del Calvario, y usted no puede accesar esa gracia sin la fe. Saben, caballeros, quisiera decir esto. Podría decir, cuando crecí en la iglesia, nunca fue parte de una denominación ni nada de eso. Me sacaron de la escuela dominical, pero para hablar en serio, al estaba escucharme, diciendo? Nunca tuve que contender con estas otras cosas, gracias al Señor. Pero yo entendí y entiendo lo que es el luchar con el pecado, y como lo que hemos estado hablando. Pero, hermano Swagger, lo que el Señor le dio a usted, para mí, que hizo la diferencia en cuanto al mensaje de la cruz, todas estas cosas, la gente puede usar la ley para definir o describir lo que es la santidad y la justificación. No es que estamos ignorando eso, sino que vemos en Cristo la imagen de lo que debemos de ver. Pero no se trata de cómo, sino cómo sucede esto. Y la respuesta que la mayoría dan es, bueno, yo hago que esto suceda. Bueno, hay una casa, ¿cómo llegó ahí? Bueno, alguien la edificó. Bien, entonces tenemos que juntar la madera, empezar el proceso de edificarla. Y así es como la mayoría de los cristianos lo hacen. Dicen, bueno, yo veo lo que es, ahora se trata de cómo hacerlo, así que tengo que empezar a edificar. El problema es que nosotros no podemos hacer eso. Entonces, lo que usted aludió un momento atrás, el Espíritu Santo obra exclusivamente a través de los parámetros del medio de la obra consumada de Cristo. Sí. Cuando se habla de una revelación, todas las cosas que esos movimientos anteriores, de años anteriores, el Señor ha dado a través de los siglos, décadas, revelación, línea sobre línea, línea sobre línea. Él ha dado luz, iluminación. Todos estos hombres que usted mencionó tenían iluminación y vino del Espíritu Santo, vino de Dios, tuvo que haber venido de Dios. Pero cuando el Señor le entregó a usted esa pieza final en el rompecabezas, vamos a decirlo así porque esto me abrió todo a mí, es ahí cómo sucede. El Espíritu Santo, cómo Él obra y cómo nosotros entramos en ese proceso. Y fue algo que cambió todo, ¿no? Por eso es que escuchamos a la gente decir todo el tiempo, wow, siento como que he vuelto a nacer una vez más. Y esa es una gran declaración, he vuelto a nacer otra vez, porque ya uno no está trabajando bajo la ley propiamente lo condena a uno. Y es maravilloso ver la diferencia cuando el Espíritu Santo está haciendo la obra. Leí el otro día donde dijo un predicador, y yo estoy de acuerdo con él. Él dijo que la escritura más grande de la Biblia, pensamos en muchas escrituras cuando decimos eso. Él dijo que se encuentra en Éxodo 12, me parece, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Aleluya, alabado Dios. Él dijo, es la palabra más grande en la totalidad de la Biblia. Tengo que estar de acuerdo con él. Y veré la sangre. Él no dijo, y veré buenas obras. Él dijo, no dijo, y cuando vea yo vuestro rostro resplandeciente. No. La falta dijo, y veré el dinero que ustedes den. Y veré su educación. No. Él dijo, y veré la sangre. Y pasaré de vosotros. Esa es la cruz. Ahí llegó la liberación. Sí. Esa liberación llegó a los hebreos cuando la sangre fue aplicada Eso es. al dintel.
La victoria sobre toda la nación de Egipto. Y nada quedó atrás. Exacto. Ni un episodio. El Señor libertó a través de la sangre. Y Andrew, usted lo predicó el domingo en la noche hermosamente. Soy redimido, comprado a precio de sangre, y todo es a través de la cruz. Y eso es lo que tenemos que Jesús entender. ha cambiado toda mi vida. ¿Qué dice después? Si alguien pregunta, Si alguien pregunta, ¿quién soy? ¿quién soy yo? Díganle que soy redimido. Aleluya. Alabado Dios. Hermano Swagger, No, adelante. existe un término que Pablo usa 2 veces. En una ocasión es muy obvio y la segunda vez es difícil verlo, pero cuando uno lo estudia eso, uno lo ve. Pero en el Antiguo Testamento era la ley mosaica. En el Nuevo Testamento es Cristo, la ley de Cristo. Uno está bajo la ley, el otro está bajo gracia. Ahora bien, la ley de Cristo, se habla de esto en Gálatas 6. Hay que llevar las cargas los unos de los otros para cumplir la ley de Cristo. Y mucha gente dice, bueno, está hablando acerca del amor de Dios. Y sí, es parte de eso. Pero en 1 Corintios capítulo 9, cuando Pablo está viajando a través de su disertación, él dice en el versículo 19, soy libre de todos los hombres, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número, judío para el judío, y usted entiende los gentiles, me he hecho gentil, y como aquellos sin ley, como aquellos que están sujetos a la ley. Después él dice esta declaración, no estando sin ley como si estuviera sin ley, sino sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, bajo la ley de Cristo. Así que el gobierno que cubre todo el proceso del nuevo pacto es la ley de Cristo. No solamente es el medio y la manera, es lo que hemos estado enfatizando acá los últimos 5 o 10 minutos, sino que también es el resultado de la manera que se hace. Y a menos que entendamos cómo y qué, cómo vivir esta vida cristiana y cómo debería de verse, y lo combinamos correctamente con fe y gracia, no vamos a vivir bajo el nuevo pacto. Y es ahí donde la gente lucha. Lo que se acaba de decir, ¿cómo llego a donde yo veo en las escrituras que debo de estar? Y nosotros decimos, bueno, es fácil, fe en Cristo y crucificado. Y ese es el cómo lo hacemos. Pero el qué hacer también es parte de la ley de Cristo. Y por eso es que es muy importante que nunca como predicadores dejemos de predicar la santidad, dejemos de predicar la acción correcta, porque es parte de la ley de Cristo, pero llega únicamente después del cómo hacer cuando eso se cumple, cuando es parte de eso. Así que no estoy negando el cómo cuando yo predico, salid en medio de ellos y apartaos. Cada uno debería de saber de cómo poseer y huir de la fornicación. Pablo enseñó eso después que enseñó el cómo. Así que es la ley de Cristo cuando uno lo pone todo dentro del hermoso cuadro del pacto. Ese pasaje en 1 Corintios 9, hay alguien que yo conozco que escribió un comentario, se llama Jimmy Swagger. Y él lo delinea perfectamente de lo que ¿qué significa ese término? Es la ley de Cristo. ¿Usted ha leído de él? Bueno, voy a hacerlo. Sí. Así que vaya a 1 Corintios 9 y no me golpee, pero John MacArthur dice lo mismo. Ahí está. Usted y John MacArthur están diciendo lo mismo. No sé si lo aceptaré o no. Cuando la palabra de Dios nos describe el nombre del nuevo pacto, la ley de Cristo es el cómo y el qué. Combinando eso bajo el proceso de la gracia a través de la fe. Y hermano Swagger, funciona. Sí, ¿se está predicando esto en Sudáfrica, hermano? Hermano Swagger, realmente no, pero mire, si pienso en la iglesia pentecostal, ellos enseñan victoria sobre el pecado a través de las obras. A través de las obras, por lo que usted hace, a través de las obras, amén. Entonces, y bueno, es difícil para ellos, o para algunos. Bueno, el mensaje de la cruz está promoviéndose. Han habido algunos predicadores o iglesias, después de que usted predica en ellas,
que llegan a usted y le dicen, no, 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 eso no es correcto. Sí, sí. Uno me dijo a mí, yo soy perfecto. En serio, En sí. verdad. Y yo le dije, yo pensé, bueno, lo que usted le dijo a aquel señor en el aeropuerto, me gustaría tomar un retrato de usted y hacerla más grande y decir, este es el mentiroso más grande que yo he visto en mi vida. Sí, sí, sí. Yo escribí una alabanza diciendo, cuán tonto vosotros sois, se llama la alabanza. Y lamentablemente, así son muchos. Cuán grande sos, cuán bruto será. Bien. Pero sí, Así es. entonces, ¿Va a estar eso en su Va a can- próximo álbum? ¿Usted lo va a grabar, esa alabanza? sí, voy a tratar de intentarlo. Pero yo he escuchado de otros. ¿Cómo puedes describirlo de otra manera, hermano? No se puede. Tonto es y tonto hace. Sí. Adelante, Adelante. Andrew. Pero cuando sí hablan de victoria, no entienden la naturaleza pecaminosa. Realmente no la entienden, no entienden la naturaleza pecaminosa. ¿Y qué piensan que es? Hermano Swagger, ellos entienden la naturaleza pecaminosa tal vez cuando son salvos y después de que han sido salvos es algo totalmente removido. Hasta ahí es a donde ellos llegan, pero no se dan cuenta de permanece allí y si la fe no es puesta en Cristo y lo que Él ha hecho, la persona va a tener un problema. Y siempre les digo que si eso no fuese cierto, entonces la tasa de fracaso no fuese tan alta entre la iglesia y entre los miembros de la iglesia y los líderes. Y por supuesto, hablando de lo que dijo Josh, no entienden cómo obra el Espíritu Santo en todo esto, cuando la fe está puesta en en Cristo. Ahora, para repetir lo que usted acaba de decir, el Espíritu Santo no obrará en alguna fe que esté en cualquier otra cosa aparte de Cristo y la Correcto. cruz. Eso es lo que Él hace. Él no hará nada más. Yo creo que cada creyente que ha nacido de nuevo debería de entender esto por su experiencia de nacer de nuevo. Lo que estamos tratando de describir en teología y doctrina, cada creyente de hecho lo vive en el momento que son salvos. La única razón por la cual nosotros pudimos apartarnos de nuestro estilo de vida pecaminoso es por lo que previamente estaba trayendo corrupción y pecaminosidad a nuestros corazones, fue derrotado cuando aceptamos a Cristo en nuestras vidas. Cuando yo fui salvo, el alcoholismo se fue, el tabaco se fue, la inmoralidad se fue. Y no se trataba por nada de lo que yo estaba haciendo, así que no hay persona que jamás ha experimentado esa libertad del pecado como resultado de lo que han hecho. Y cada creyente nacido de nuevo lo ha vivido, esa libertad por el poder y del poder del pecado como resultado de aceptar a Cristo en sus vidas y corazón. Así que el creyente, si quiere entender qué es lo que estamos enseñando, simplemente tiene que ver a su experiencia de salvación. Ahí ellos vivieron esto, lo que nosotros estamos tratando de describirles en teología y doctrina. Lo han Sí. vivido. En el momento que llegamos Así es. a Cristo, fuimos libres del poder del pecado y pudimos apartarnos de las cosas que hoy en día Pablo dice que estamos avergonzados de esas cosas. ¿Tiene usted algún deseo más por el alcohol? Para nada. Y puedo decirlo con toda honestidad, no deseo el alcohol. No tiene ningún poder sobre mí, pero antes de venir a Cristo, yo quería beber siempre y cuando pudiera. Pero hoy en día no. Y este es el punto, ¿no? No se trata de que porque yo fui a la iglesia, porque oré, ni tampoco porque ayuné, ni tampoco porque yo mantenía los días festivos o me vestía de cierta manera o ninguna otra cosa que se describe en la ley del Antiguo Testamento. La razón por la que pude dejar el alcohol es porque le pedí a Jesucristo que entrase a mi corazón. Hay personas que me han dicho, bueno, eso fue psicosomático, queriendo decir que usted quería deshacerse del alcohol y fue como una manera terapeuta de usted apartarse de eso, es una manera de usted escapar el alcoholismo. Y yo diría, y estaría de acuerdo con usted si el alcohol fuese lo único que dejé, pero no era eso, fue absolutamente todo lo que estaba en mi vida que yo ni sabía que era pecaminoso, que abandonó mi vida y mi corazón. Hubo una fuente en mí que estaba trayéndome corrupción y en el momento que yo le dije sí a Jesús, yo vine a ser muerto a eso, separado de su poder.
No recuerdo mientras estaba, siempre me acuerdo cuando estaba sentado, creo que en la segunda parte del libro de Romanos, mientras el hermano Larson nos estaba enseñando de que hemos sido bautizados en Cristo, bautizados en su muerte, y que la muerte significa separación. Y yo soy separado del poder de la naturaleza Sí. pecaminosa a través de mi unión con Cristo, lo cual sucedió en el momento que fui salvo y sucedió por fe. Solamente es. fe. Y yo brinqué de mi silla ¿Fe en qué? en Cristo y lo que él hizo en el Calvario. Y eso únicamente, soy crucificado con Cristo. Ahora no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y esta vida que vivo en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios, Amén. quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así es. Aquel hombre le dijo que él era perfecto, ¿y usted qué le dijo? Bueno, yo le dije, y él era pastor, y nunca me ha vuelto a hablar desde ese momento. Le dije, bueno, señor, yo no estoy de acuerdo con usted porque usted está mintiendo. Tuve que decirle la verdad. Es bastante franco. Tuve que Sí. hacerlo porque otros ministros estaban ahí también, hermano Swagger. Y esa es una declaración peligrosa la Sí. que él hizo. Porque yo sabía que ¿Y los otros pensaron que eran perfectos también? ellos se quedaron callados porque era una conversación entre él y yo. Y Sí. él estaba fuertemente diciendo de que él era perfecto. Y el único que es perfecto es el Señor Jesucristo. Sí, así es. Phineas Dake estaba con un grupo de predicadores en cierta ocasión y estaban discutiendo por esto mismo y un hermano le estaba diciendo, el hermano Dake lo confundió tanto con tantas escrituras que el hermano dobló sus puños y estaba a punto de golpearlo, el hombre perfecto, Perfecto. del que estamos hablando. Tuvieron que detenerlo. Wow. Sí, así que por lo menos este hombre, ¿Y cómo está su perfección en ese momento, sí, no? claro, por lo menos no es lo que hicieron con usted. No, yo hubiese corrido a la policía si él hubiese tratado de hacerme algo. Pero honestamente, yo creo que ahí es donde muchos están, hermanos Swagger, que verdaderamente piensan que Creen en santificación completa. sí, en la santificación completa. Pero honestamente, y hermano Andrew, usted sabe esto, ellos tienen que ver sus vidas y saber que están mintiendo. Correcto. Porque esa progresión es hacia la santidad. No hay cristianos santos, perfectos, perdón. Pero cuando funcionamos en esta capacidad de obras y ley, crea justicia, pero es autojusticia. Toda falsa Es doctrina, autojusticia. toda falsa doctrina siempre los lleva a la autojusticia. Él era perfecto porque se declaró perfecto, no era porque el Señor, no para ofender a ese pastor, tal vez era alguien muy amable, parece como que él no trató de golpearle, pero bueno, hablando en serio, él es un pastor, piense en la severidad de lo que usted está diciendo, este hombre está parándose detrás de un púlpito y predicando. ¿Piensa usted de que su disposición en cuanto a la perfección impacta su predicación? Yo diría que sí. Sí, tendría que ser así. Claro que sí. Predica lo que creemos. Así es, pero la autojusticia, ahora bien, yo escucho historias y el doctor Watsi probablemente usted conoce más de esto, el crecer en la iglesia al punto de que si usted no está dentro de la iglesia o si usted no hace esto o aquello, usted se va a perder el rapto, usted se va al Sí. infierno, la salvación se le fue. Creo que usted lo ha dicho antes, ¿no? Cuando Sí. crecía de esa manera y eso trae una autojusticia Sí, constante. es una inseguridad eterna en el punto de que se enfoca tanto a la seguridad eterna que quedamos inseguramente, eternamente, bueno, o eternamente inseguros y no es una seguridad eterna, pero sí tenemos una seguridad eterna y eso es, bueno, ahí es donde yo estaba yo, por ejemplo, en los 80s, nosotros siempre pensábamos que Jesús iba a regresar pronto, así que yo pensaba que me iba a quedar. Si yo me quedaba en casa el domingo y no iba a la iglesia, me iba a perder el arrebatamiento. Pero, miren, Paris mencionó esto hace unos programas, que cuando nosotros nos damos el gusto de esa autojusticia, guardando esas leyes, diciendo que nadie más es tan espiritual como nosotros, nadie más hace lo que nosotros hacemos porque, bueno, nosotros cumplimos con una lista de cosas y nos hacemos fariseicos en nuestra actitud y eso es todo lo que la autojusticia puede hacer
convertirnos en fariseos, y en mi vida sí hubo un tiempo en el que yo era bastante fariseico. Yo pensaba que yo era mejor que otras personas porque yo hacía ciertas cosas, y ahí es donde ese tipo de rutinas o de tratar de cumplir con la ley nos hace. Yo he dicho, entre comillas, que eso no produce el fruto del Espíritu, sino las hierbas de la carne, y lo único que hace es exaltar la carne, y cuando uno depende de uno mismo para nuestra propia santificación, y cuando dependemos de nosotros, porque exaltamos a nuestra misma persona por encima de la cruz. La clave para todo en vivir para Dios es Jesucristo y este crucificado. Y nuestra fe debe estar anclada en eso, y en eso nada más. Si no lo hacemos, dependemos de nosotros mismos. Correcto. Y eso no funciona. No funciona. No funciona. No funciona. Veamos si podemos leer esta última parte. Para que seáis de otro. No, regrésese al cuerpo de Cristo. Por el cuerpo de Cristo. Esto se refiere a la crucifixión de Cristo, que satisfizo las demandas de la ley quebrantada, que no pudimos satisfacer, pero Cristo lo hizo por nosotros. Después de haber cumplido la ley desde todo punto de vista, el cristiano no está obligado a la ley en ninguna manera, solo a Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Para que seáis de otro. Se refiere a Cristo. A saber del que resucitó de los muertos. Somos resucitados con Él en una nueva vida, y hemos de entender que Cristo ha provisto, provee y proveerá cada necesidad. Recurrimos a Él exclusivamente en lo que refiere a lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Para que produzcamos fruto a Dios. El fruto apropiado solo puede producirse por el creyente que constantemente mira a la cruz. De hecho, nunca se debe separar a Cristo de la obra de la cruz, porque al hacerlo producirá otro Jesús. 2 Corintios capítulo 11, 4. Hermanos, como pueden ver aquí, de una manera u otra, proyectamos la cruz de Cristo. ¿Estamos exagerando demasiado? Para nada. No se puede hacer. Un punto simple ya que estamos terminando. La libertad del pecado fue el resultado, o la deuda del pecado es el resultado de la unión o estar muerto al pecado es cuando uno se une a Cristo en el Calvario. La libertad de la ley, estar muerto a la ley, llega exactamente de la misma manera. Nosotros estamos unidos con Él, crucificados con Él, y libres de la ley. Estamos casados con Cristo y entramos a la provisión de Cristo, de la ley de Cristo, y ahí es donde vivimos. Amén y alabado Dios. Se nos ha terminado el tiempo. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Confío que algo se ha dicho que va a levantar a Cristo y será de bendición para ustedes. Dios los bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.